Buenos días. Como todas las cosas que han sucedido en este ciclo de 16 años de vivir sanamente, van apareciendo temas que permiten poder ir evolucionando en el conocimiento de uno mismo y de cómo puede uno manejar sus estados de salud. Me llegaron unos correos de Joe Dispensa, nunca había tenido ningún contacto con él, donde estaban presentando testimonios de personas que han mejorado su estado de salud, curado en algunos casos totalmente, eh, mediante experiencias de meditación y de control de la respiración, porque al hacer esto es posible desarrollar la capacidad de influir en el sistema nervioso autónomo que mantiene la salud y el equilibrio y así curarse. Este es el libro que Joe Dispenza publicó al respecto. También estudia la capacidad del corazón de crear un campo magnético que se proyecta más allá del cuerpo. Como toda energía que se mueve en ondas, tiene una frecuencia que acarrea información. Esta información puede ser un propósito o un pensamiento capaz de influir en nuestro propio cuerpo y en el corazón de otras personas alejadas en el espacio. Esta comunicación se realiza a través de campos de energía, campos de luz, que transportan mensajes a partir de los cuales el entorno interno y externo de las células envía mensajes a nuestras propias células y a otras células y sistemas biológicos de personas alejadas en el espacio. Estábamos en la finca desayunando este fin de semana y uno de los temas de conversación de la noche anterior había sido el de los estados elevados de conciencia. Una de las personas presentes en su proceso de crecimiento espiritual ha logrado hacer viajes astrales. No, me estoy expresando mal. Todas nuestras almas en la noche durante el sueño hacen viajes astrales, renovando sus energías y comunicándose con el gran universo de las almas trascendidas. Solo que nuestras mentes bloquean este proceso y nuestra conciencia permanece adormecida en el cuerpo. Mediante entrenamientos y meditaciones es posible liberar la conciencia y lograr que ella acompañe a su alma en estos viajes astrales. Le pregunté si al estar en un nivel elevado de conciencia en estos viajes, en un nivel de vibración de la energía que permite comunicarse con otras almas de seres que conocemos, sería posible transferir la energía a otra persona, modificando sus células y así ayudarle en su proceso de sanación. Me respondió que sí, que era muy posible. Entonces me aventuré con dos temas que me han estado dando vueltas en la cabeza al tratar de dormirme la noche anterior. Primera pregunta, ¿también es posible que esa transferencia de energía sea negativa y se cause un mal a una persona? Y segunda pregunta, José Gregorio Hernández, ¿sana a las personas mediante estas vibraciones de energías sutiles? Y es que una noche mi madre me despertó casi a medianoche y me dijo, por favor, llévame al hospital que mi hermana va a morir. La llevé, ingresó al cuarto y tuve la oportunidad de acompañar en sus últimos instantes de vida. Yo en esa época aún no entendía el poderoso efecto de los mensajes energéticos enviados por las personas y eso era lo que había recibido mi madre. Yo recordaba que internada en Palermo, la hermana de mi mamá, fuimos a visitarla y el médico, amigo de la familia, nos comentó que estaba muy molesto con la paciente vecina porque habían decidido solicitar la intervención de José Gregorio Hernández y él decía, si se cura la sanó José Gregorio y si muere yo la dejé morir. Como la respuesta a los interrogantes que hice fue positiva, sí, es posible hacer el mal y sí es posible sanar a las personas. En ese momento, la señora que nos estaba ayudando a preparar el desayuno nos preguntó si podía contar su historia personal. Yo la conozco hace muchos años y no tenía ni idea de lo que le podía relatar. Le dijimos que sí. Y aquí está su historia. Hace 20 años nació mi hijo mayor y mi pareja al poco tiempo se interesó con otra persona quien le solicitaba que nos dejara y se fuera con ella.
Él se negaba sintiéndose responsable de su hijo. Parece que esta persona, pareja de mi marido en ese momento, quería mandarle un maleficio a mi hijo, pero ese maleficio, como yo lo estaba cuidando, lo recibí yo. No pude volver a quedar embarazada, me sentía mal y los médicos no encontraban con sus exámenes ninguna razón para que me sintiera así. Mi madre decidió tomar riendas en el asunto y me consiguió una cita con una persona medium que canalizaba las acciones de José Gregorio Hernández. En esas sesiones yo debería dejar en la mesa de noche un vaso con agua y vestir de blanco. El primer día en la noche entré en trance y José Gregorio se me apareció mostrándome una masa del tamaño de un puño que había extraído de mi vientre. La medium me explicó que esa masa era consecuencia de un hechizo que me había enviado la novia de mi pareja. Como yo era una persona sana y sin odios, me podían transferir estos temas y me permitían ver a San Gregorio, pero que normalmente esto no lo hacían con todos los pacientes. Luego de otras sesiones, los resultados de unos exámenes mostraban que yo estaba embarazada. La médium me dijo que ya estaba curada y no requería de más sesiones. Hace poco, al intervenirme para ligarme las trompas, los médicos me decían que yo tenía cicatrices de haber sido operada, pero que esto no aparecía en mi historia clínica. Hoy día tengo un total de 3 hijos, que es totalmente sanada. Nosotros quedamos admirados de las coincidencias, no solo de que el tema tuviera repercusión con ella, sino de todo este proceso de viajes astrales, de elevar los niveles de conciencia y de sanación. En uno de los testimonios que presenta dispensa en el libro que se llama Sobrenatural, como mostré, relata cómo una de las personas que recibió entrenamiento para sanar aprendió a modificar sus ondas cerebrales para poder entrar en el sistema operativo del SNA ubicado en el cerebro medio y reprogramar cada uno de los centros con el fin de que funcionen en forma más armoniosa. El SNA, que es el sistema nervioso autónomo, controla todos los centros de energía del cuerpo que funcionan al margen de la conciencia cerebral: la digestión, la absorción, los niveles de azúcar, la sangre, la temperatura corporal, las secreciones hormonales, el ritmo cardíaco. Esta persona aprendió que para liberar las emociones del pasado almacenadas en su cuerpo, podía usar técnicas respiratorias para liberar la energía acumulada y liberarse del pasado. Siguiendo el momento epigenético, esto quiere decir el estudio de los cambios que activan o inactivan los genes sin cambiar la secuencia del ADN a causa de la edad y de la exposición a factores ambientales, alimentación, ejercicio, medicamento, sustancias químicas, aprendió que los genes no son los causantes de la enfermedad, es el entorno que envía señales a los genes responsables de las dolencias. Estos cambios modifican el riesgo de enfermedades y a veces pasan de padres a hijos. Entonces ella puso en práctica una meditación adicional que implicaba enfocar la atención en el centro del pecho y activar el SNA desde un estado elevado de conciencia, con el fin de suscitar y mantener un tipo de ritmo cardíaco muy eficiente, denominado ritmo cardíaco coherente durante largos periodos de tiempo. Y es que al experimentar sentimientos, resentimientos, impaciencia, frustración, rabia, odio, estos estados provocan una reacción de estrés que llevan al corazón a latir de una manera incoherente y desordenada, y esto disminuye la energía. Esta persona, profundizando en las técnicas y procedimientos impartidos en los talleres de dispensa, de repente se encontró flotando en un espacio infinito y negro, consciente de que era consciente de sí misma, totalmente libre del cuerpo, y de que cualquier asociación con el mundo material era ajena al tiempo lineal. Había entrado en contacto con un espectro de información denominado campo cuántico, la región donde existen todas las posibilidades. A partir de entonces abrigó tanta confianza, alegría y amor que sus meditaciones empezaron a fluir, sus células recibieron los nuevos mensajes, y después de una revisión
a fondo, los médicos concluyeron que su cáncer había remitido por concepto, el tumor del esófago había desaparecido y las membranas mucosas del esófago, vagina y ano se habían regenerado por completo, es decir, una curación milagrosa para los términos de la medicina occidental. Pero como enseñanza de estas experiencias es posible concluir que la glándula pineal se asemeja a una antena cósmica, posee la capacidad de sintonizar con información situada más allá de nuestros sentidos físicos y conectarnos con otras realidades que ya existen en el momento eterno. De noche al dormir, los niveles de melatonina, que es la hormona producida por el cuerpo que regula los ciclos de día y la noche o los ciclos de sueño y vigilia, la oscuridad hace que el cuerpo produzca más melatonina, lo que le indica al cuerpo que se duerma. La luz disminuye la producción de melatonina y le indica al cuerpo que debe estar despierto. Pero entonces, al dormir se alcanzan los niveles más altos entre la 1 y las 4 de la mañana. Por eso, llevar a cabo meditaciones a las 4 de la mañana facilita la posibilidad de acompañar el alma en sus viajes astrales. Cada uno de nosotros cuenta con un sinnúmero de encarnaciones posibles que habitan en ese presente eterno al que uno podría entrar en contacto con esos estados elevados de conciencia. Cuando el misterio se desvela, aprendemos la idea de que no somos seres lineales, inmersos en una vida lineal, sino que somos seres dimensionales que llevan vidas en muchas dimensiones. El secreto que nos depara este desfile inacabable de probabilidades es que podemos cambiar el futuro si nos transformamos a nosotros mismos en el infinito momento presente. Y aquí viene algo muy interesante. Diversos estudios han comprobado el poder de la imaginación sobre el cuerpo. Los investigadores de la Universidad de Harvard reunieron un grupo de voluntarios que no sabían tocar el piano y lo dividió en dos. Unos recibieron lecciones físicamente tocando las teclas y los otros recibieron lecciones, pero imaginando tocar las teclas sin hacerlo físicamente. Ambos grupos en sesiones de 2 horas durante 5 días consecutivos. Al final, los escáneres mentales realizados antes y al terminar el experimento mostraron que las conexiones neurales y la programación neurológica en la zona del cerebro que controla el movimiento de los dedos habían aumentado de manera espectacular para los dos miembros de los dos grupos, para los miembros de los dos grupos. En la Universidad de Cleveland, 10 sujetos entre 20 y 35 años imaginaron flexionar los bíceps con todas sus fuerzas durante 5 sesiones a la semana a lo largo de 12 semanas, sin hacerlo físicamente, únicamente imaginando esa flexión de los bíceps. Al final del estudio, la fuerza de los sujetos se había incrementado en un 15.3%, aunque no habían usado los músculos en absoluto. Y en la Universidad de Ohio, otro grupo de investigadores enyesó el brazo a 26 voluntarios durante un mes, de manera que no podían mover la muñeca ni los músculos. La mitad del grupo practicó ejercicios de imaginación mental moviendo los músculos inmovilizados, la otra mitad no hizo nada. Al cabo del mes retiraron el yeso. Los músculos del grupo que habían entrenado mentalmente doblaban con fuerza a los grupos de control. Estos estudios, ¿qué es lo que nos muestran? Que el entrenamiento mental no solo transforma el cerebro, sino que también puede cambiar el cuerpo mediante el poder del pensamiento. Todas las células del cuerpo, excepto los glóbulos rojos, generan proteínas. Que estas proteínas son las responsables de las estructuras físicas y de las funciones fisiológicas. Por ejemplo, las células musculares fabrican actina y miosina, las células de la piel, las proteínas del colágeno y la elastina, las inmunológicas fabrican anticuerpos, las de la médula ósea son las encargadas de fabricar hemoglobina, las pancreáticas producen enzimas como la proteasa, la lipasa y la amilasa. En esencia, ¿qué es una enzima? Es un tipo específico de proteína que realiza una función muy específica. Las enzimas funcionan para regular las reacciones bioquímicas en los seres vivos. En este sentido, funcionan únicamente como una proteína funcional, mientras que una proteína puede ser funcional o estructural. Las proteínas constituyen una parte fundamental del sistema inmunitario, de la digestión, de la reparación celular, de la estructura de los músculos y de los huesos. En un sentido muy real, la expresión de las proteínas es la expresión de la vida y equivale a la salud del cuerpo.
Para que una célula fabrique una proteína, un gen debe expresarse. La función de los genes es facilitar la fabricación y producción de proteínas. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que cuando una señal procedente del entorno de la célula llega a la membrana, un receptor acepta la reacción química y se abre un paso hasta el ADN situado en el interior de la misma célula. En ese momento, el gen crea una nueva proteína que equivale a una señal. Sujetos si estamos sujetos a emociones negativas, generamos hormonas para defendernos. La adrenalina hace que el corazón lata más rápido y que la presión arterial aumente y que dé más energía. El cortisol, que es la principal hormona del estrés, aumenta la glucosa en la sangre, o sea, los niveles de azúcar. Y también hay cuatro hormonas claves para nuestro estado anímicos: dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina, que constituyen lo que se llama la química de la felicidad. La dopamina está relacionada con la motivación y con el sistema de recompensa. La oxitocina es la hormona del amor. La serotonina eh, nos lleva a tener un equilibrio emocional y también a controlar la temperatura corporal y el apetito, y las endorfinas pueden inhibir el dolor y potencian la unión social. La meditación conduce a estados elevados de conciencia, incrementando la vibración espiritual. La vibración espiritual se puede entender como un espectro donde en un extremo se encuentra la vibración baja y en otro la vibración alta. Estos estados tienden a drenar nuestra energía, como había mencionado antes, los de vibración baja, y puede manifestarse en forma de estrés crónico, ansiedad o problemas de salud física. Y es que esta vibración baja se asocia con emociones y estados negativos como miedo, ira, culpa, envidia y algo muy común que es la depresión. Por otro lado, una vibración alta se caracteriza por emociones y estados positivos como el amor, gratitud, compasión, la paz interior, la alegría. Esto nos energizan, fomentan la claridad mental y promueven el bienestar general. Las personas con una vibración alta suelen ser más resilientes que ante los desafíos de la vida y tienen mayor facilidad para mantener relaciones armoniosas. Las diferencias entre ambos estados se reflejan no solo en nuestro mundo interior, sino también en cómo interactuamos con el mundo exterior. Una vibración alta nos permite ser más receptivos a las oportunidades positivas y atraer experiencias que resuenen con nuestro estado elevado. En contraste, una vibración baja puede llevarnos a percibir el mundo de una manera muy negativa y atraer situaciones que refuerzan ese estado de baja energía. Distintas clases de estímulos regulan los genes a la alta o a la baja. Activamos los genes a la baja con altos niveles de estrés o excitación, como estábamos mencionando, y los genes a la alta en estados alterados de conciencia, como cuando soñamos y cuando logramos este tipo de vibraciones. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Que es posible influir en la salud física mediante distintas actividades: meditación, oración o rituales sociales. Si el sistema inmunitario lleva demasiado tiempo sometido a emociones de estrés y determinadas genes están favoreciendo la inflamación y la enfermedad, es posible activar genes de regeneración y reparación a la vez que se desactivan estos genes antiguos responsables de la enfermedad. Estos genes epigenéticamente alterados empezarán a seguir las nuevas instrucciones, creando proteínas distintas y programando el cuerpo que se regenere y sane. En conclusión, si nosotros podemos lograr estos estados elevados de conciencia, podemos darle al cuerpo las señales para mantenernos sanos y libres de cualquier enfermedad. Estos son los temas que queremos mirar hacia el futuro en las siguientes conversatorios que tengamos relativos a estados alterados de conciencia. Mil gracias.